Nuestro hermano John estuvo leyendo sobre el Espíritu Santo y son muchos, hermanos, los nuevos creyentes que creen que los problemas se acabarán y que todo será más fácil después de ser salvos. Pero eso no es lo que generalmente sucede. Ya hemos venido hablando de cómo evangelizar, ¿cierto? Nunca avisarle a las personas que los problemas se acabaron, que su vida económica va a cambiar, que su vida física va a cambiar. Nunca les digamos nada de eso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a hacer Dios. Y si estamos comprometiendo el Evangelio y comprometiéndole a Dios. ¿Sabe que sí podemos garantizar, hermanos, que van a ser salvos 100%? ¿Por qué? Porque dice que todo el que cree será salvo. No dice que será sano, ni que será rico, ni que le va a cambiar el marido, la mujer, el carro, que va a cambiar de casa. No dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a arreglar ese tipo de problemas. Él vino a arreglar el problema entre el hombre y Dios. ¿Cuál? El pecado. Y como lo arregló en la cruz, la misión nuestra es predicar el Evangelio a pecadores como nosotros, que escuchen el Evangelio para ser salvos. Entonces, hay muchas personas que llegan al Evangelio y creen más o menos esto, hermanos. Playa, brisa y mar. Que los problemas se acabaron. Y yo siempre le digo a las personas, tal vez los problemas comenzaron. Porque es cuando se empieza a dar uno cuenta, al recibir el Espíritu Santo, se da uno cuenta lo que es por dentro. Porque antes no se daba cuenta. Pero viene el Espíritu Santo y le pega el sacudón. Y entonces, de hecho, pueden llegar muchos más problemas y desafíos en la vida cristiana. Porque afuera uno resuelve los problemas más fácil. Y al fin y al cabo, en algunos casos, uno cree que el fin justifica los medios. Y como sea, pero lo resuelvo. En la vida cristiana debe resolver los problemas ya de la mano de Dios. Antes lo hacíamos en la carne. Ahora lo resolvemos de la mano de nuestro Señor. Y Él está listo para ayudarnos. Es entonces cuando podemos llegar a preguntarnos, hay veces, ¿dónde está Dios o por qué no está respondiendo nuestras oraciones como esperábamos? ¿No le ha pasado, hermano, que hay veces tenemos problemas y unas complicaciones y esta semana me han llamado 2 personas, hermano, no sé qué hacer? Es decir, como que no sé si hay Dios de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la tribulación llega como a nublarle a uno los pensamientos. Y entonces viene esa desesperanza, como decir, ni la iglesia, ni nadie, ni familia, la locura, se acabó el mundo. Pero hay algo que dice el Señor, no te dejaré, ni te abandonaré. Y cuando uno tiene eso en mente, pasen los problemas, y esto no es de escritorio ni de púlpito, porque una cosa es estar aquí y otra cosa en los zapatos de los que están pasando problemas como los que tenemos nosotros, pero mientras uno no quite la mirada del Señor, por eso dice Hebreos, puestos los ojos. Cuando uno pone los ojos en el problema, hasta ahí llegó. Pero cuando uno pone los ojos en Dios, el problema empieza a bajar. Entonces hay veces que uno como que se pregunta, pero por favor, Dios. Si no sabemos qué hacer, puede que nos sintamos solos y abrumados. ¿Se ha sentido alguna vez solo, hermano? Uf. Ni familia, ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni amigos, ni nada. ¿No le ha pasado? Pero si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nunca estamos solos, pues nos ha prometido un ayudador. ¿Saben de quién estoy hablando? Del que siempre casi ignoramos en todas las iglesias. Gritería, escándalo, humo, cámara, ruido. Pero se nos olvida que hay alguien en nosotros contristado por el pecado, el Espíritu Santo. Hablamos harto de Dios, claro, es el Creador. Hablamos mucho de Jesucristo, claro, es el epicentro de Génesis y Apocalipsis, pero muy poco del Espíritu Santo. Alguien dijo que el Espíritu Santo viene a ser como la Cenicienta de la Trinidad. Olvidar. Y si supiéramos quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo,
le cuento que sería otra nuestra manera de pensar, comprendiendo que el Espíritu Santo hace una obra impresionante. Yo por eso quiero orar un minuto, para que cuando salgamos de aquí la tengamos clara. Para algunos, porque hay algunos hermanos que tienen clara la situación del Espíritu Santo, pero creo que hay otros hermanos que son salvos y no tienen clara la obra del Espíritu Santo. Y es posible que aquí esta mañana haya personas que no tienen el Espíritu Santo. Son tres categorías: los que saben que lo tienen, los que son salvos y no lo tienen, y es posible que haya alguien que no lo tiene. Pero si no lo tiene, hoy puede ser un día de salvación. O de las personas que nos ven en Facebook o en YouTube, hoy puede ser el día de salvación, porque hoy vamos a aclarar la obra del Espíritu Santo, tan olvidada en las iglesias, hermano. Porque muchas veces cuando vemos ruido, hablamos de avivamiento. En aquella iglesia hay avivamiento, en aquella no, porque allá no, eso no se les ve nada. Y nosotros estamos convencidos que la gritería es avivamiento. No tenemos ni idea de lo que es avivamiento. Creen que cantar, entre otras cosas, que cantar es alabar al Señor. Cantar es una parte de la iglesia. Alaba uno a Dios, ¿sabe cómo? Con su testimonio, con su predicación, con su obediencia, está alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, anhelo que al terminar la reunión podamos compartir con una convicción mucho más plena de lo que es el Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana. Bienvenido, Señor, a esta reunión. Gracias por traer a mis hermanos. Gracias por reargüirnos y convencernos del tema que vamos a tratar. Que seas tú implantándolo en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo. Porque te lo suplicamos, necesitamos conocer de esto en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ese ayudador es el Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy, la obra del Espíritu Santo. Ya nuestro hermano, apreciado hermano John, estuvo leyendo Juan 14, 16, 26. Ahora, el Espíritu Santo viene desde Génesis. ¿Se acuerdan la creación? Y el Espíritu se movía en la faz de la tierra. Estaban los tres. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, lo dijo en plural, porque no había nadie. Estaban los tres. Siempre están los tres. Y hoy vamos a ver cómo es esa participación de los tres. Jesús hizo una promesa antes de morir. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice otro, ¿qué quiere decir? Cuando dice la palabra otro, ¿qué quiere decir? O sea, yo tengo el conductor de mi taxi. Lo despedido, se fue por algún motivo. Yo consigo otro. ¿Qué papel va a ser? El mismo. ¿Queda claro? Otro quiere decir que va a hacer lo que yo estaba haciendo con vosotros. Es lo que le está diciendo a Dios. Ahora, ¿sería bueno que Jesús se hubiera ido? ¿Siquiera se fue? ¿Suena como duro? ¿Siquiera se fue Jesucristo de la tierra? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera ido? Que para poder escucharlo y verlo nos tocaría ir hasta Israel. Sencillo. Que no podría alcanzar a todos humanos porque era humano. 100% humano, pero 100% divino. Pero en su humanidad no. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera mundialmente a convencer a la humanidad de pecado. Entonces dice Juan 14, 17, arriba dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿De quién está hablando? Del Espíritu de verdad, con mayúscula está Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, mis discípulos, y hoy nos dice a los creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo?
Eso me encantó a mí. No os dejaré huérfanos. Vendrá a vosotros. ¿Se ha sentido solo? ¿Se ha sentido sola? Muchos hemos sentido nuestra vida que se agota, que se acaba. ¿Sabe por qué? Porque no hemos comprendido esto. No los dejaré solos. O sea que a pesar de las dificultades, no estamos solos. Siempre estamos acompañados. Entonces, como uno mira para los lados y hoy vamos a ver, pero no lo veo, ¿cómo hago para percibirlo? Porque es que, ¿cómo hago? Y vamos a ver cómo podemos percibirlo, sentirlo, para poderle obedecer y permitirle que haga la obra. Aunque Dios es soberano, pero si no le permitimos la obra, va a ser muy difícil. No os dejaré huérfanos. Hermano, hermana, esté pasando por la dificultad que esté pasando, esta mañana se lo digo, no sufra solo ni sola. Siéntase que alguien, no importa si le ha abandonado su más íntimo amigo, familiar o personal, no importa. Hay alguien que nunca, nunca nos dejará solos. Entonces, Dios es el mismo Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Vamos a mirar. Todo comenzó allá en la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuándo fue? En el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo morando en la tierra. En el Antiguo Testamento venía sobre algunas personas. Las que el Señor tenía. El rey Saúl tenía el Espíritu Santo, fue el primer rey de Israel. El rey David tenía el Espíritu Santo. Al rey Saúl le quitó el Espíritu Santo, al rey David no. ¿Por qué? Porque halló gracia, se arrepintió. Saúl no se arrepintió. Fue soberbio, consultó brujas, consultó hechiceros y no consultó a Dios. David, a pesar de que pecó tan terriblemente, halló gracia. Y él en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía, y vuélveme el gozo de la salvación. No la salvación, sino el gozo, que es distinto. Una cosa es la salvación, otra cosa es el gozo. Y cuando uno peca, se pierde el gozo de la salvación, hermanos. Claro, ¿no le ha pasado cuando peca que como uno ve la comunión rota con Dios? Ahí se perdió el gozo. Y viene una inquietud, y viene una preocupación cuando se peca, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando a la persona le da lo mismo el pecado, sencillamente no es salva. Hay personas que me han dicho, no, es que el hermano y la hermana se descarriaron, ya llevan como 5 o 10 años. Se descarriaron. Nunca fueron. Uno peca e inmediatamente le da preocupación, hermano, porque sabe con quién se metió. Saben quién es Dios. Uno sabe. Y viene el temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí. Entonces Él vino, ¿para qué? Para el cumplimiento de la promesa. Dijo, no los dejaré solos. Y mire cuándo fue el cumplimiento. 50 días después. Pentecostés, penta quiere decir 50. 50 días después de la resurrección, viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe qué quiere decir unánimes, hermano? Por eso cuando oramos en esta iglesia, y lleve siempre eso en mente, cuando alguien está orando, no hable usted, hermano. No coja por otro lado. Porque hay veces uno está orando por la hermana María que está enferma, por la hermana Carmen. Padre, te suplicamos por la hermana Carmen, y al lado un hermano, Señor, ayúdame con mi tía que no me ha pagado la plata, Señor, yo necesito lo de la letra, Padre Santo, Padre. Pero estamos orando por la hermana Carmen. Y eso se llaman oraciones egoístas, unas griterías y unos escándalos. Por eso el Espíritu Santo no se manifiesta donde hay ruido. El Espíritu Santo es con gemidos indecibles. En la paz, en la tranquilidad. Estaban todos los 120 unánimes. O sea, Pedro estaba orando y los demás, amén. Aleluya. O sea, confirmando lo que él estaba diciendo.
Si yo estoy orando por la hermana Carmen y los hermanos que estén ahí, Señor, oramos para que tú, por favor, obres en la vida de la hermana Carmen, los que estén conmigo. Amén, hermano, que así sea. Están respaldando esa oración, hermanos. Pero si cada uno va por su lado, son oraciones egoístas que además son detestables delante del Señor. Está pidiendo solo para usted y los demás. Además, como si el Señor fuera sordo. Es que tú no me oyes. Le dicen sordo al que hizo los oídos. ¿Cómo le parece? Al que hizo al ser humano lo tratan de ciego, de sordo, de todo lo que quieran. Entonces dice que estaban todos unánimes juntos, en una sola voz, un solo pensamiento. Estaban todos orando. Cuando hay esa unidad en una iglesia, cuando hay esa unidad en un sitio donde esté, el Espíritu Santo tiene una manifestación. No que vuelva, porque no vino sino una sola vez. Hay hermanos que están pidiendo un segundo Pentecostés. ¡Ay, tan lindos! Y quieren que otra vez muera Cristo entonces, y que otra vez vengan en pesebre, y que todo de nuevo. Vino una sola vez, murió una sola vez, y Pentecostés no hay más. Porque una sola vez llegó el Espíritu y está aquí. Desde ese día, va a ser más de 2000 años, ya está el Espíritu Santo en la tierra. ¿Dónde? En cada creyente, en nosotros, en la iglesia, no en estas paredes, no en los edificios, no en los monumentos que hacen. La iglesia es cada persona, no las casas. Cuando se vaya a la iglesia, las casas se quedan para cuevas de ladrones, porque imagínense el agarrón que va a haber por todo lo que quede sin propietarios. Imagínense, hermanos, cuando nos vayamos. Y dice la palabra del Señor, y de repente vino del cielo un estruendo. Eso es distinto al estruendo. No era el estruendo de la gente, sino el estruendo de lo que pasó, un viento fuerte, porque si no hubiese sido así, nadie se da cuenta que el Espíritu Santo hubiese llegado, hermanos. Por eso era necesario ese estruendo que hubiera como escándalo. Pero las personas no estaban gritando. Otros dicen que estaban tirados en el piso. No, la Biblia dice que estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y empezaron a llover, a caer o a llegar que, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo subrayo la palabra como de fuego, no fuego, sino estaba haciendo, aquí hay un símil que está haciendo el Señor, una comparación, como de fuego. Seguramente sintieron como un calorcito, como algo. Pero la otra vez estábamos orando hace 50 años en una casa allá al lado del parque principal, estábamos con mi mamá que está aquí. Y cruzó una señora y dijo, estaba esa oración tan fuerte, hermano Jorge, que yo crucé y vi salir llamas de fuego por debajo de esa casa. Nos contó que eso veía salir candela. ¿Cómo sería? Estaban convencidos de que las llamas, que como fuego, era que, o sea, hoy en día, si queremos eso, toca tener el cuerpo de bomberos ahí al lado, porque van a orar los evangélicos, hermano, va a caer candela. Como de fuego. ¿Cómo? Es que las palabras tienen una, para poder entender, va uno largo y se enreda con todo. ¿Cómo? Que es muy distinto, es un símil a que era fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esas lenguas eran idiomas de las personas que estaban ahí, porque había de diferentes naciones, de persas, romanos, de diferentes. Entonces ellos, ¿cómo iban a hablar? ¿Cómo iban a entender el mensaje si eran de otros países que habían llegado de otras naciones precisamente a la fiesta de Pentecostés? Entonces, ¿qué sucedió? Que inmediatamente el Señor les repartió esas lenguas, o sea, idiomas, para que cada uno le hablara en su propio idioma a los que llegaron. Esas son las lenguas que ha habido tanta tergiversación con ese tema. Yo les comenté que una vez estuve en un estadio con 60,000 personas y cuando entré a cada uno de los extranjeros que estábamos registrados, nos dieron unos audífonos. Y ese día escuchamos predicación de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más de 12 predicadores. Y ahí sentados,
A mí no me gustaban las reuniones cuando pasaban de media hora. Ese día me acostumbré que cuando es palabra de Dios, bienvenida. Y resulta que estaba predicando a un hombre de algún país, no sé si de Alemania, pero a mí me estaba llegando el mensaje en español. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. El Señor partió. Y allí en el estadio donde yo estaba, estaban varias cabinas con los intérpretes hablando los diferentes idiomas que no eran del país donde estábamos. Entonces cada uno recibió el mensaje en su propia lengua. Eso fue Pentecostés. Esos son los idiomas, esas son las lenguas de las que habla la gente. Fueron idiomas. Por eso dice, ¿no los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma? Claro, decían los de otros países, ¿cómo así que ellos están hablando en nuestra propia lengua? Claro, el Espíritu Santo, de ahí parece que se formó inclusive la iglesia en Roma, de personas que estaban ahí. Fueron a otras partes y llevaron el mensaje de ese día de Pentecostés. ¿Queda claro? Eso fue lo que pasó. Y ahí está en la Biblia, hermanos. Leyendo y leyendo y leyendo, encuentra uno la verdad. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. Lamentablemente algunos creyentes no comprenden que Dios en la persona de su Espíritu ha venido a morar en ellos. Es decir, Él se fue, vino Jesucristo, cumplió el papel, subió de nuevo, se sentó a la diestra del Padre, pero nos dejó su Espíritu, su personalidad en nosotros. No nos dejó solos. Como resultado, estos hermanos viven inconformes y desilusionados de Dios. No obstante, el problema no es Dios, sino la falta de conocimiento en cuanto a la presencia y guía del Espíritu Santo en sus vidas. Lo que pasa es que no hay suficiente conocimiento. Pero ahí está la Biblia. Ya es otra cosa cuando no vamos a ella. Puede que en la iglesia no nos expliquen, pero la Biblia trae claro. Se nos ha dado todo lo necesario para vivir nuestro andar de fe. Solo debemos estar dispuestos a rendirnos ante Dios para hacer uso de los recursos del Espíritu Santo. Es decir, como vimos en el escudo, en el armamento, ¿se acuerdan? En la armería, ahí están todas las espadas, todas las remas. Si no las quiere usar, el problema no es de Dios, el problema es mío. Aquí tengo más de 31,000 versículos. No es problema de Dios si yo no los quiero usar. El problema de quién es. Bien. Y por eso vivo dando tumbos, y por eso vivo todos los días con zozobra, con miedos, con temores. Me va a pasar esto, no me va a pasar esto, va a suceder esto, tengo miedo, Dios mío, ayúdeme, ayúdeme. Pero ahí tienen los recursos. Úselos. Todos los podemos usar. Nuestro ayudador divino siempre está dispuesto a socorrernos. En ningún momento desde que recibimos a Cristo como Salvador hemos estado solos ni desamparados. Nunca ningún creyente ha estado solo. Otra cosa es que se sienta solo, pero nunca, hermanos. Su Espíritu está siempre presente y obra de manera activa en nuestras vidas. Él no está obrando de manera pasiva. El Espíritu Santo no está ahí. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo está pasivo el Espíritu Santo por decir algo? Cuando está contristado. Ya les expliqué alguna vez qué es contristar el Espíritu, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo acá el Espíritu Santo, lo tengo en mi corazón y encima le estoy echando resentimiento, odio, orgullo, murmuración, de todo, y échele, y échele, y échele. El Espíritu Santo está contristado, está como aplastado. No puede obrar. No porque no sea soberano, pero no le permito obrar. Pero en la medida que yo le estoy quitando ese resentimiento, ese odio, esa murmuración, ese orgullo, ese egoísmo, todo ese pecado, el Espíritu se empieza a avivar. Y eso es lo que se llama avivamiento del Espíritu Santo, hermanos. No es escándalo, sino cuando se le da la libertad para que Él obre. Y entonces ustedes se imaginan, hermanos, una iglesia con el Espíritu Santo avivado. ¿Se imagina toda una iglesia con el Espíritu avivado, hermano? Donde no hay resentimiento, ni egoísmo, ni murmuración, ni odio, ni nada. El Espíritu trabajaría impresionantemente. Y veríamos aún milagros. Y veríamos aún muchas cosas porque Dios se daría cuenta de todo esto. Eso no quiere decir que Dios no actúe. Él en su misericordia nos ayuda. Pero ¿cómo fuera nosotros? Entonces,
Contristar el espíritu es échele y échele y échele encima al pecado. Quitamos el pecado y el Espíritu Santo se aviva y mi vida es cambiada y transformada porque tengo avivado el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Estoy siendo claro? Ese es. No es más. No es por hacer escándalo, ni por estar en la iglesia, ni por estar de rodillas, ni por estar llevando dinero. No, 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 no. Eso no es lo que aviva el Espíritu Santo. Lo que aviva el Espíritu Santo es cuando se quita el pecado. Eso le permite orar. O sea que no es problema de Dios, sino el problema es del corazón del ser humano. Les voy a contar rápidamente cómo es esto. Mire, tenemos a Dios que es Trinidad, Dios Trino. Tenemos un Dios Trino, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre están los tres. Ahora les explico cómo es la salvación, cómo participan los tres. Entonces, el Padre está como creador, es el Rey soberano. Estamos hablando de Dios. Dios, el Hijo, está como Salvador y Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador. Es el único que uno le puede como recostársele ahí y hablarle y llorarle y contarle todo lo que necesite contarle. Porque Él está ahí. Hay iglesias que dicen, allí está Dios, en aquella iglesia no está Dios, en aquella tampoco está Dios, en aquella sí, en aquella no. No es cierto. ¿Sabe dónde está Dios? En su trono. Y Jesucristo a su lado, a la diestra. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es lo que está en la tierra. El resto no busquen de iglesia en iglesia a ver dónde está Dios. Él está ahí en el corazón de cada persona, a través del Espíritu Santo. El Padre es Dios y es parte de la Trinidad. El Hijo es Dios y es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y es parte de la Trinidad. Uy, es que explicar la Trinidad es la cosa más difícil que hay, hermanos. ¿Cómo así que es Padre y es el Hijo y Él es? Dios es uno solo, pero a través del Hijo se encarnó para mostrar su soberanía, su amor, vino a la tierra, Dios caminó en Jesucristo y al irse nos dejó el Espíritu Santo. Nunca nos dejó solos. ¿Cuál es la función del Rey soberano? ¿Cuál es la función del Hijo? ¿Y cuál es la función del Consolador como ayudador? ¿Cuál es la misión de ellos? El Evangelio. ¿Sabe qué hacen los tres? Salvar la humanidad. Esa es la gran preocupación, que haya más salvos. Y los tres trabajan siempre unidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lamento que haya sectas que no creen en la obra del Espíritu Santo, que la vean como un viento, como una fuerza. Lamento que haya iglesias donde solamente hablan de Jesucristo porque son Jesús solos. Lamento que haya iglesias donde solo es Dios, no existe nada más. Hay una blasfemia ahí terrible, porque donde no esté la Trinidad no hay nada. Nunca son separados, son indivisibles. La Trinidad siempre trabaja. Ahora les voy a explicar cómo va a ser esto. ¿Cómo es esto? Me preguntaría alguien. ¿Cómo es que trabajan los tres? ¿Cómo trabajan los tres en el Evangelio, en la salvación? Nosotros simplemente somos instrumentos que compartimos la palabra donde nos inviten, donde nos abran la puerta, donde podamos ir. Pero nosotros no hacemos la obra. Nosotros solamente compartimos. Nosotros no cambiamos a nadie. Dios cambia personas. Dios cambia corazones. Entonces, mire, vamos a pensar que aquí hay alguien Gracias por apagarlo. Mire, hay alguien ahí y alguien le va a predicar la palabra. Aquí hay una persona que tiene el corazón abierto. Alguien le quiere predicar la palabra. Le predica la palabra, entonces esa palabra entra al corazón. Acuérdense que el corazón está acá, ¿no? Esa palabra entra al corazón, que Cristo murió por ustedes, que Cristo murió por los pecadores, le está diciendo la persona, ahí está la palabra del Señor. Esa persona, entonces esa palabra entra y viene rápidamente el Espíritu Santo, hermano, y le sella. ¿Para qué? Dice,
Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Es que él dijo, no los dejaré solos. Viene otro ayudador. Y viene, cuando viene la predicación, entonces mejor cerremos la tapa. ¿Para qué? Para que no se vaya a salir nada ya de lo que recibió. Ya quedó por dentro, protegido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Ya quedó cerrado. Entonces, ¿cómo es esto? Una persona que escucha el Evangelio de la salvación, abre su corazón. Este es el corazón, por eso dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga los sentidos, y abrió el corazón, le predicaron el Evangelio, y como estuvo atento que Cristo murió por usted, porque hay que decirle a las personas, Cristo murió por usted como pecador, igual a lo que yo soy. Porque evangelizamos diciendo, tu vida te va a cambiar, vas a ser prosperado, vas a cambiar de camioneta, te va a ir esto, tu papá se va a mejorar, tu hijo se va a recuperar, van a salir del vicio, van a salir. Está hablando lo que no dice la Biblia. Ahora, Dios puede hacer todo eso. Dios hace todo eso si quiere, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Cristo murió por el pecador, por sus pecados. Y eso no nos gusta hablar del pecado porque de pronto hacemos sentir mal a las personas. No, Cristo murió por el pecador. Entonces, cuando la persona abrió, escuchó el Evangelio de la salvación, tenía el corazón abierto, vino el Espíritu Santo y lo selló. De aquí nunca más se le va a salir eso que usted escuchó. ¿Por qué? Porque estuvo atento recibiendo el mensaje. Nunca se le saldrá de la vida. Pueda que mañana vaya a tener pecado, pueda que mañana se vaya a descarriar, pueda que deje un tiempo de ir a la iglesia, porque hay personas que les puede pasar eso, pero ya tiene acá el sello de lo que una vez escuchó, que Cristo murió por usted. Trabajaron los tres, el Padre, el Hijo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, ahí está Cristo, ahí está Dios, habiendo escuchado esto, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la promesa? Lo que él había dicho antes de irse. Yo no los voy a dejar solos. Y ese Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Y esto qué quiere decir? Ese Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la retención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son las arras? ¿Qué son arras, hermanos? No las del matrimonio, sino ¿qué son arras en un negocio? Una garantía. En el llano, voy a hacer una paráfrasis, Dios me perdone. En el llano hay fincas que son ganaderas. Y alguien llega y compra un lotecito de 100 becerras, por decir algo, tipo CU. Enseguida saca la plata. ¿Cuánto valen? 50 millones. Doy 30. ¿Qué son las arras? El adelanto. Y márquemelas. ¿Sabe lo que hace con un hierro caliente? JR, bueno, Jorge Rodríguez. Pero estoy hablando de becerros. Ya son mías y tienen mi marca. Bueno, yo por eso dije que era una paráfrasis y que Dios me perdone. Sucedió algo parecido. Yo con el Espíritu Santo doy un adelanto por ellos, porque creyeron en mí. Hasta cuando venga a llevarlos, que se cumple la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que nos vayamos, ya somos de Él. ¿Cuándo se cumple todo? Cuando estemos arriba. Por ahora ya somos propiedad de aquel que murió en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros. Porque al haber creído el mensaje, por adelanto nos dio el Espíritu Santo. O sea, ya son míos y nadie que me los arrebatará. ¿Lo cree? Claro, somos de Él, hermano. Por eso nosotros tenemos seguridad de salvación. Nunca la vamos a perder. Y si pecamos, bueno, si pecamos no perdemos la salvación, pero nos exponemos a la disciplina de Dios. Porque el Padre que ama a sus hijos, lo tenemos claro, ¿cierto? El Evangelio de la verdad. Al haber oído el Evangelio de la verdad, ¿cuál Evangelio? ¿Que Cristo qué? ¿Qué más? Me veo obligado a repetirlo de hace 8 días, pero
por completar este tema y dejarlo más claro. ¿Cuál evangelio? Pues Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ese que escuchó y que recibió el sello del Espíritu Santo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice la palabra del Señor, por el cual asimismo, por ese evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no creyó la palabra del Señor, ¿cuál? ¿Cuál es la palabra que hay que creer? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el comentario acá, hermanos, está hablando creyentes, el evangelio que os he predicado, no les he predicado cháchara, no les he hablado de promesas ni de prosperidades, les he hablado del evangelio que está en la palabra del Señor, que Cristo murió. Eso es el mismo evangelio, en el cual, en ese evangelio, en el cual, en ese evangelio, por el cual, por ese evangelio, por la palabra de Dios, es el mismo evangelio que os he enseñado, está hablando el apóstol Pablo. Yo lo recibí, yo también lo estoy predicando, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y finalmente dice, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. La persona que escucha este evangelio y lo acepta, se salva. No hay otro evangelio, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que yo no le puedo a esto agregar cosas. Sí, yo le puedo decir a esto como Nicodemo, que Nicodemo aceptó como fulano de tal, creyó en Cristo. O sea, es como un modelo, pero este es el evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Cuando la persona escucha el evangelio, el Espíritu Santo viene a su vida para siempre. Para siempre es para siempre, hermano. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos? Porque hay veces no encontramos salida y porque hay veces quisiéramos acabar con todo. ¿Por qué? Porque no he comprendido la compañía que tengo. Dios en mí, Cristo en mí, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué vinimos aquí a la iglesia? Porque las ollas huelen a rico, entre otras cosas. Amén. No me haga quedar mal, hermano Ramón. Muy bien, hermano. Es que yo no sé cómo estarán los de atrás de contentos, pero yo... ¿Por qué llegamos esta mañana? Usted no lo va a creer, hermano. Hay algunos que no lo creen. Porque el Espíritu Santo nos trajo. Amén, hermano. Claro, Él es. Uno dice, ay, está lloviendo. No, pero yo quiero ir. No es usted. Alguien le está diciendo, vamos. No importa el problema. No importa la situación. No importa lo que suceda. Por dentro está Él. Camine. También, ¿qué pasa cuando usted tira la puerta dura y contesta feo? ¿No hay algo que le dice por dentro? ¿Por qué lo hizo? El Espíritu Santo redarguyendo. ¿Por qué contesté así? ¿Por qué dije esto? Perdóname, Padre. Y ese Espíritu Santo es el que lo lleva a uno al arrepentimiento. Porque lo obliga, como que lo presiona. Eso que dijiste está mal. Esa contestación fue horrible. Esa mirada a esa muchacha no está bien, hermanito. No le meta adulterio a esto, hermanito. Mira cómo la está viendo ahí de 90, 60, 90. Y el Espíritu Santo, ay, ¿por qué hice esto? Dios mío, ayúdame a no hacerlo. Claro, lo está redarguyendo. Si no hay Espíritu Santo, nadie redarguye. Todo lo contrario, hágale. Hágale que ahí va bien. La obra del Espíritu Santo. Vamos a hacer rápidamente esto, hermano. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo primero que hace es convencernos. ¿Convencernos de qué? ¿De cuál pecado? Es que somos tan pecadores. Dice la palabra del Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No voy a hablar sino de un solo tema.
de pecado. De juicio todavía no. Yo tengo acá. Por esta mañana, después les voy a explicar el resto, pero por hoy solamente quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué de pecado? El hermano Leal lo había dicho. Traemos un pecado ¿desde cuándo? Desde el paraíso. El Espíritu Santo no viene a convencernos de que la persona es violadora, que está en la prostitución, que es ladrón, que es todo lo peor, borracho, sinvergüenza. Todo. De eso no es que nos viene a convencer el Espíritu Santo. Del pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe cuál es el pecado? No creer en Jesucristo. La incredulidad. Y la persona que cree, pues no es violador, ni es borracho, ni está en la prostitución, ni está haciendo cosas indebidas porque ya es creyente. Entonces ahí está. El asunto que él vino a arreglar fue a convencernos. Aquí está mi mami, que yo me acuerdo cuando mi madre nos decía, mi hijo, no tome más. Ay, ya de tanta molestadera, mamá, es como usted le hace daño. Pero mi hijo, que no gaste la vida en eso. Ay, pero ¿cuál es el problema? No es con su plata. Mi hijo, que mire, nunca pudo convencerme. Nunca mi mamá pudo convencerme. Ni yo puedo convencer a mis hijos. El único que convence es Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso, ¿para qué nos desgastamos? Usted no cambia, usted no hace esto, usted no hace lo otro, usted porque es así. Ahí se le va a gastar toda la vida con ese jere. Y no va a pasar nada hasta tanto Dios haga la obra. Y Él hace perfectamente. Lo que falta es esa convicción de lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos convence de pecado. De ese pecador, el Señor nos hace reconocer que somos necesitados. Cuando alguien me habló del Evangelio y me explicó, yo reconocí a través del Evangelio que me hablaron. Casi que no me lo hablaron, yo lo leí, porque yo estuve en 2 o 3 iglesias y nunca pude, a pesar de que hice muchas oraciones de fe, al poco tiempo estaba otra vez en el bar. Y usted ya es salvo y usted levantó la mano y haga la oración de fe. No sé de dónde sacaron la oración de fe, no sé de dónde sacaron un pocotón de cosas que no están en la Biblia. Porque Pablo dice que no es el que haga la oración de fe, sino el que cree que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el que se salva, no el que haga oraciones. Además, que las va a hacer sin saber cómo, si es persona natural. ¿Cómo las va a hacer si no tiene el Espíritu Santo? Rosarios, que eso sí se hacen por montones. Entonces viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos sella para la salvación, ya lo leímos. Habiendo oído y creído el Evangelio de la salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, hermana, usted que está aquí, ¿usted cree verdaderamente que tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué? Amén. Solamente por eso, por haber creído. ¿Qué? Que Cristo murió, que su sangre, la obra del Calvario, es de lo más tremendo que pasó en nuestras vidas. Y esa sangre derramada fue la que nos limpió del pecado, ¿no? Y hasta hoy sigue activa para todo el que cree. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Mora en nosotros. Yo les conté la otra vez que vino mi suegra por primera vez hace años a Fusa. Felipe estaba pequeñito y yo llegué y yo no sabía que la suegra estaba ahí descansando. Y yo llegué, tararara, y dice Felipe, ¿qué pasó? Ahí está mi abuelita. Tenemos inquilino. ¿Qué pasa cuando hay una persona diferente en casa? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida con visita? ¿O de visita? De apariencia. ¿Sabe una cosa? Estaba ahí la mamá de mi esposa entonces como invitada, como visitante. Estaba con nosotros. Entonces, de hecho, pues no. Bien, no hay que subir el tono, no le ponga mucho volumen. Descansando. ¿Sabe una cosa, hermanos? Tenemos por dentro un visitante, un inquilino divino. ¿Cuál es el trato que yo le doy?
debiera darle el mejor. Pero ¿cuál es el trato que le damos? Por eso permanece como. No porque Él se va, porque nunca sale de nosotros el Espíritu Santo, jamás está contristado, porque yo lo tengo contristado. Soy yo. ¿Y por qué no hay avivamiento en mi vida? ¿Por qué no tengo discernimiento? ¿Por qué no tengo claridad? ¿Por qué no puedo hacer mejor las cosas delante de Dios? ¿Por qué doy tantos tumbos? Porque tengo contristado, si es que lo tengo, al Espíritu Santo, que creo que debo tenerlo. Entonces por eso no hay un desarrollo en mi vida espiritual que se vea, sino todo lo contrario, como el cangrejo. Porque el Espíritu Santo, yo no le estoy permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra. Fíjese usted el personaje que tenemos por dentro. Y no nos hemos dado cuenta de quién es. Algunos, ¿no? Por la falta de información. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros, en nosotros. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Estábamos muertos en el mundo, espiritualmente hablando estábamos muertos. Vino el Espíritu Santo y nos dio vida, porque vino la salvación por el Evangelio que escuchamos. Entonces ahora nosotros somos salvos. ¿Y qué hace más el Espíritu Santo? Nos enseña. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso esta mañana yo aquí no estoy enseñando, hermanos. Y en ninguna iglesia enseñan. Exponen un tema. Comparten una enseñanza, un tema. Y viene el Espíritu Santo y nos enseña. Porque Él es el maestro por excelencia. Uno lo expone y el Espíritu Santo trabaja donde hay corazones dispuestos. Entonces viene Él y hace la obra. Nosotros compartimos el tema. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos revela que su verdad. Yo no puedo entender esto si no es por el Espíritu Santo. Así dicte todos los talleres que quiera, el taller inductivo, que dictemos algo sobre la vida. Si no es el Espíritu Santo que nos la revela, va a ser muy difícil. Muy difícil. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe qué nos concedió el Señor? Esto. Pero no lo podemos apreciar a menos que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Por qué? Porque Él es el único. ¿Por qué? Porque esto es inspirado por Dios. Y como es inspirado por Dios, o sea que esto lo hizo el Espíritu Santo. Y como yo tengo el Espíritu Santo, entonces se encuentra. Hay empatía, no antipatía. Y en esa empatía yo aprendo, porque el Espíritu Santo me enseña. Vamos rápido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía. Ahí está una de las dificultades. Cuando yo no espero que me guíe el Espíritu Santo, voy a seguir dando tumbos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, siempre aclara el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque hay espíritu de engaño. Y ese sí que predica. Espíritu de mentira. Pídalo y reclámelo. Donde ponga el pie será suyo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo perfectamente viene de Dios y nos cuenta las cosas que habrán de venir. Por ejemplo, a ustedes ya les ha contado y a mí también qué va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar, no, hermanos? Esto ya va a acabar. Sencillo, viene por su iglesia. Nosotros sabemos que va a venir. Son cosas que han de venir, que han de suceder. Y nosotros ya sabemos porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Mire esto, hermanito y hermanita. Pero espero que lo mire bien. Produce fruto en nosotros. El mango siempre dará mangos. Y la pera, peras.
Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no hay nada de esto en mi vida, es posible que yo no sea salvo. Es posible que yo no sea salvo, hermanos. No, porque sí. Tiene que haber algo, hermanos. Ese amor que es que el amor es indescriptible, ¿no? Pero ¿cómo podríamos descifrar rápidamente el amor? No se puede. Sin embargo, ¿sabe qué es amor, hermanos? Así rápidamente. Que usted esté feliz a costa, así sea mi sufrimiento. Ese es el amor. Verlo feliz a costa de lo que yo tenga que pasar. Y si usted piensa lo mismo, ¿cómo sería esto? Que tuviéramos esa mutualidad. Yo pienso en usted, hermano, no importa, yo estoy sufriendo, pero yo estoy acá contigo. No, pero no importa, sufro, hermano, pero quiero verte feliz. Pero ¿sabe qué es el mundo? Yo quiero felicidad para mí, para mí, para mí. Los demás no sé, ni me importa. Terrible. Ahí no hay amor. Ahora, ¿qué es gozo? Lo contrario de la amargura. Ahora, no es pues estar pelando la muela, pero el gozo es algo interno, es una felicidad impresionante. No es placer, es felicidad, gozo. Que a pesar de los problemas, estamos gozosos. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta, porque la otra vez también me ayudó, y al hermano también lo ayudó, y al rey David también lo ayudó, y también ayudó por allá a otros, y a Pedro y a Pablo, ¿cómo les ayudó? ¿Y no es el mismo Dios? El mismo. Entonces, ¿por qué? Yo estoy gozoso, sé que sufro, pero yo sé que algún día esto se acabará también. Pero el Señor le da a uno eso. Paz, tranquilidad, ¿no? Poder acostarse tranquilo, dormir tranquilo, comer tranquilo, vivir tranquilo, no estar mirando para atrás a ver quién lo va a coger, ni a ver quién le va a quitar la sopa. No, tranquilo. Puede acostarse en paz y levantarse en paz. ¿Y qué más es? Paciencia. ¿El resto para qué? Mansedumbre. ¿Se acuerdan qué es mansedumbre? Soportar a pesar de. Presionado. Ay, a pesar de. Soporte, hermano. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice el Señor que no hubo otro hombre tan manso como él en toda la tierra. Y mató a un egipcio. Pero eso fue cosa distinta. Porque alguien puede decir, sí, pero mató a uno. No, pero ¿sabe lo que era lidiar con 2 o 3 millones de personas? Protesten porque no les es mala la comida, malo esto, no hay agua, si tenemos, no tenemos. 2, 3 millones. Tanto que llegó un momento en que Moisés dijo, Señor, quítame la vida. Muy bien. ¿Y templanza qué es? Hablándolo en otra versión, puede ser de las Américas. Dominio. Ahí está. La persona que tiene dominio propio, casi que lo pusieron de último por eso. Porque si no hay dominio propio no hay amor, ni gozo, ni paz, ni nada. Y hay veces que nosotros pues desafortunadamente estallamos y explotamos y nos llevamos todo. Yo le pido al Señor que me ayude mucho en esta área. Si es que el Espíritu Santo está ahí. Si no se ve nada de esto, sencillo. Hay que convertirnos. Escuchar el Evangelio y decir, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida. Es decir, acepto el mensaje porque no he creído. Pero si yo he creído, algo tiene que empezar a surgir de todo esto, porque entonces, ¿qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Nos recuerda. ¿Qué quiere decir nos recuerda? Nos recuerda que, nos recuerda el paseo que hicimos hace un año a Melgar. Nos recuerda que lo que tenga en mente. Si no tiene Biblia, ¿qué le va a recordar? Por eso cuando uno pide sabiduría, Señor, dame sabiduría allá en Santiago, y el que tenga falta de sabiduría, mírela. ¿Qué es lo que hace el Señor? Recordarle para que el momento que necesite,
la palabra que necesite como rema para el momento que necesite. Le llega esa palabra a su corazón. Que alguien me dijo que hermano, es que yo quiero, a mí me toca mentir. Se me vuelve agua a la boca para mentir. Pues ahí dice, no mintáis los unos a los otros, porque ni los mentirosos. Entonces le llega la palabra, ay, no, yo no voy a meterme en problemas ahora por mentir. Entonces viene la palabra y le recuerda lo que el Señor dice, no os mintáis los unos a los otros. Eso es lo que recuerda el Espíritu Santo. Si no ha leído, no le va a recordar. Si no ha leído, no le va a recordar nada, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí está escrito lo que dijo el Señor. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos faculta con dones espirituales, porque esos dones los da el Espíritu Santo. Ningún hombre da dones. Por ahí supe que había escuela de profetas y también hay partes donde enseñan a hablar en lenguas. ¡Horrible! ¿Cómo pueden enseñar si son dones que el Espíritu Santo daba para el momento necesario? Y acordémonos que el don de lengua fue para convencer a los incrédulos, porque ellos no creían. Entonces, cuando llegaron esos idiomas fue para que otras personas entendieran. Nos faculta con dones espirituales como ¿qué? Don de sanidad, don de milagros. No, eso fue en Corintios. Ahora le quiero aclarar algo, hermanos. Aquí dice una cosa y me da la oportunidad de aclararlo de acuerdo a 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo allá en Corintios. Y allá en Corintios aparecen ¿cuántos dones? ¿Como 9? El don de milagros, el don de sanidad, el don de eso. Pero eso fue en Corintios, ¿cierto? ¿Pero qué se escribió primero? ¿Romanos o Corintios? Romanos aparece aquí primero, pero primero se escribió Corintios. Los que organizaron el canon de las Escrituras le dieron esa colocación porque en Hechos nace la iglesia y ellos optaron, guiados por el Espíritu Santo, en colocar Romanos de primero porque es la doctrina de la iglesia que acaba de nacer. Pero primero se escribió Corintios y Romanos trae la aclaración sobre los dones en Romanos 12:6, que está el don de qué, hay dones de misericordia, don de qué, de exhortación, de servicio, de los que nadie quiere. Porque nos gustaría tener dones espectaculares, ponerle la mano encima a la gente y que se cayera y que se salve, que se sane. No, eso lo hace ahora el Señor directamente. Por eso dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Oren por él. Esa es la sanidad de ahora. Y el Señor lo sanará en futuro, porque puede estar tratando con esa persona. Él puede estar tratando con una persona enferma y está tratando con ella y ese tratamiento nadie lo va a dañar, hermano. Dios está trabajando. Por eso Él dice, lo sanará en tiempo futuro. Y si tuviere pecado, le serán en tiempo futuro si se arrepiente. Por eso cuando a mí me invitan a orar por alguien, le pregunto, ¿es creyente o no? Para saber. Porque si no cree, primero hay que hablarle de Dios y de Cristo, hermano. Nos da poder. ¡Uy! El hermano tiene poder. Porque el Espíritu Santo da poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Este poder qué sería? Para coger a la persona y ponerle la mano en la frente a tierra, papá. Ese poder para predicar. ¿Sabe qué pasó? Pedro acababa de llorar. Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro estaba todo angustiado, pobrecito. Imagina la vida de Pedro, hermano, después de que negó al Señor y lo había crucificado. Y cuando recibió poder, ¿qué pasó? Que predicó y 3,000 personas se convirtieron, hermano. El poder es ese. Y cuando le dice el Señor en 2 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Poder para qué? Después le dice, huye de las pasiones juveniles. Para eso se necesita poder. Para abandonar las cosas del mundo, hermano. Para predicar el evangelio. Para decirle no al pecado. Se necesita poder, hermano. Los cobardes no pueden. Por eso no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, pero lo decimos en amor. Y en dominio propio, en templanza. Yo primero creí que templanza era templado. Bravo. Cuando me di cuenta que templanza es dominio propio, casi lo contrario. Y
Estamos terminando. Nos llena, el Espíritu Santo nos llena. No solamente lo que hay allá atrás nos llena, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena. Por eso el Señor dijo en Efesios 5:18b, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, alguien me puede preguntar, bueno, hermano Jorge, ¿cómo sería la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para llenarme del Espíritu Santo? Porque yo quiero, Señor, lléname, lléname. Y por ahí había una canción que yo canté en un tiempo, lléname, lléname, lléname. Entonces, y lléname. No, si eso eso no lo hace Él. El Señor no llena a nadie. Él dice, sed llenos porque eso me toca a mí. ¿Sí? ¿Es claro? Sed llenos me toca a mí, no a Él. ¿Y cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Aquí está, hermanos. Está la llenura. Con oración y la palabra de Dios. Quedo yo pleno, lleno, hermanos, para lo que se me ofrezca. Para mi vida y también para ayudar a otros. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo y vamos a meditar. Recordemos que los discípulos que esa noche estaban con Jesús una vez fueron del mundo, igual a nosotros, pero el Señor los escogió por el puro afecto de su voluntad, igual sucedió con nosotros. ¿Qué está pasando? Estoy hablando del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque en el momento en que el Señor le dijo a los discípulos, me voy, quedaron muy tristes, hermano. Y en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Ested que confiados. Voy a preparar morada para donde yo estoy, ustedes mañana también estén. O donde yo esté, ustedes también están. Pero yo me imagino la desilusión de los apóstoles. ¿No le ha pasado que queda usted desilusionado cuando se le va a alguien de su vida que quiere profundamente, hermanos? Como que se le acaba el mundo. Imagínense ellos 3 años y medio con él. Yo me imagino que ellos también se bañaron en el río, molestaban con los apóstoles, hermano. Y yo quiero ser más que aquel, y detrás de él poniéndole cuidado a todos, hermano. Y yo me imagino las cosas que hablaban, porque era un ser humano. Y a los 3 años y medio le dice, bueno, yo me voy, después de todo nos va a dejar tirados usted, Señor. Mire cómo nos han despreciado y ahora mire, nos van a... Y se va, usted se imagina la angustia de los apóstoles, hermano. Por eso él dijo, yo no los voy a abandonar. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Espíritu. El otro yo va a quedarse con ustedes. Entonces, nosotros a veces nos hemos sentido, los apóstoles también tuvieron ese problema, hermanos. ¿Y cómo lo hizo? Enviando su Espíritu al mundo para preparar el corazón de aquellos que no le pueden recibir, como dice en Juan, allá puedes leer estas citas, hermano. Todo está en Juan 14, 15 y 16. La obra del Espíritu Santo. Y allá dice que el mundo no le puede ver ni le puede recibir. El mundo no quiere recibir, hermano, el Espíritu Santo. Es que no quieren. No que no puedan. Es que no quieren. Porque dice que amaron más la oscuridad que la luz. La luz vino al mundo, pero el mundo amó más la oscuridad. ¿Qué más hace? ¿Y cómo lo hizo? Muy bien. Enviando su Espíritu al mundo para preparar el corazón de aquellos que no le pueden recibir, como el nuestro. Nosotros también rechazábamos a Dios, a Jesucristo, hermano, hasta que Él nos convenció por el puro afecto de su voluntad. Dios salva al pecador convirtiéndolo del pecado por medio de la obra del Espíritu Santo para que vengan a Él por fe. El Espíritu Santo es el que nos convence entonces y tenemos esa fe para llegar a Él. Al venir el Espíritu Santo a una persona, es tal el cambio, oído a esto, hermanos. Ya estoy terminando. Al venir el Espíritu Santo a una persona, es tal el cambio y transformación que se produce en esa persona que cambia radicalmente la relación con Jesús. Antes no me gustaba, antes no quería oír, ahora me apasiona oír de Cristo y del Evangelio. ¿Por qué? Porque vino y me convenció. El Evangelio era locura. Y seguirá siendo locura, hermanos, para los que se pierden. Ahora uno dice, pero ¿cómo así? Si es que hay gente que ya se pierde. El Señor, ya hay gente rumbo al infierno. Porque Él dice en Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado.
Y hay gente que ya no va a creer, lamentablemente. Ahora, como nosotros no sabemos, para señalar, uy, ¿qué tal uno que supiera que se va para el infierno como fuera, no? Ay, como somos los seres humanos, uno hágale musarañas por todas partes, hermano. Menos mal que no sabemos. ¿Y cómo soy tan gozoso? Yo sí voy para el cielo. No, no sabemos quién se va a condenar. Por eso nos toca predicar el evangelio a todos y no juzgar a nadie, ni mandar a nadie para el infierno, porque hay personas que dicen, va rumbo al infierno esa vieja. Uy, ese tipo que vaya, que es borracho, va para el infierno que se le espera, cuidado. ¿Quién sabe si ese borracho tenga el momento de arrepentimiento y vaya para el cielo y su merced, que lo juzgó, a la otra orilla? Por eso es mejor. Los creyentes a quienes les es dado el Espíritu Santo son descritos por Juan como los que aman a Jesús. Oído, hermanos, el creyente salvo por el Espíritu Santo, convencido por el Espíritu Santo, ama a Jesús y guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no, es porque no me amas. Puedo estar en la iglesia todos los días, pero si no guardo los mandamientos, no estoy haciendo nada, hermano, porque no amo a Jesús. No he creído. O tengo por poco el evangelio. Por eso nosotros amamos obedecer al Señor. Creyente en Cristo, obedece. Si no. Y finalmente, le recuerdo que esta relación es Él quien toma la iniciativa. O sea, que nosotros no nos salvamos porque nosotros quisimos. O que es que yo amo al Señor desde chiquitico. No, hermanos. Mire lo que dice Romanos 5:8. Lo puede encontrar en Romanos 5:8. Nuestro amor por Él es una respuesta a su iniciativa. ¿Qué dice en Romanos? Él nos amó primero. Primera Juan dice, Él nos amó primero. O sea que Él siempre ha sido quien toma la iniciativa. Él nos amó primero, hermanos. No porque nosotros le amáramos. Él, y hasta hoy, sigue con esa iniciativa, buscándonos. Ahora, ¿cómo busca el Señor el mundo? A través de la iglesia que predica el evangelio, a través de los misioneros, a través de los embajadores de Cristo. Está buscando a las personas para la salvación. Siempre. ¿Por qué? Porque el hombre nunca busca a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿En qué consiste ese amor de Jesús que produce este tipo de obediencia? En la obra del Espíritu Santo cuando convence al pecador. También le muestra el valor, la grandeza y la gloria que existe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y que antes no percibía. El único que le hace ver el amor de Dios a uno es el Espíritu Santo, hermanos. De resto nadie. Puede ser hermosa la predicación, pero si el Espíritu Santo no me toca, no me redarguye, yo no comprendo el amor de Dios. Y finalmente es por eso que entre más conozcamos la palabra de Dios, la Biblia, más conoceremos del amor del Padre, del sacrificio de Jesucristo a nuestro favor y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no hay suficiente conocimiento de la palabra del Señor, seguiremos dando tumbos. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Teniendo en poco al que tenemos adentro, al que vive en nosotros. Si no conocemos la palabra del Señor en forma adecuada, ignoramos quién está de visita en nuestras vidas hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, hermano, que es Dios, que es el mismo Jesucristo, acompañándonos, morando en nuestras vidas hasta que Él venga. Amén. Amén. Ha sido muy despreciado, créanme. Ha sido muy maltratado el Espíritu Santo. Ha sido olvidado en cierto momento, ha habido una indiferencia con Él. Pero nunca nos olvidemos que Él es el que está en nuestras vidas, convenciéndonos de por qué estamos aquí. Porque Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y ese espíritu es el que nos impulsa a llevar el evangelio a otras personas que estaban como nosotros, sin Cristo y sin ley en el mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a predicar el evangelio y a tener en alto esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, gracias por este día. Gracias por esta maravillosa mañana, Señor. Gracias por habernos permitido hablar de tu Santo Espíritu, Dios del cielo. Qué gozo tan grande poder percibir y palpar lo que tú eres, Dios. Y eso solamente se puede a través de tu Espíritu.